capítulo 6, versículo número 25. Y si usted tiene una palabra de fe en su corazón, dígale: Señor, habla mi vida. Quiero oír tu voz. Quiero que tu palabra entre en mi corazón, me cambie por dentro, para que se cumpla el propósito del Evangelio de Jesucristo. No es limpiar por fuera primero, sino primero lo de adentro. Así que vamos a considerar algunas cosas que son importantes, porque si nos limpian por dentro, por fuera vamos a estar mejor. Amén. Bueno, si es tan amable ponerse de pie mientras leemos este verso. Jueces capítulo 6, verso 25, y me da un amén cuando lo vean en la pantalla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años y derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Oramos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición, Señor, por el Espíritu Santo, porque tu palabra ya viene bendecida, Señor, y ha dado testimonio de que esta palabra, Señor, es la que corresponde a esta ocasión. Te ruego que uses mi vida para transmitir esta palabra y permite, Señor, que tu pueblo no pueda ser distraído de ninguna manera, para que tu palabra pueda penetrar a la parte donde necesita estar, dentro del corazón, dentro de la mente. Pues nos ponemos en tus manos, en espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si están amables, sentarse. Gloria a Dios. Bueno, estaba hablando acerca de la experiencia que Gedeón tuvo con el ángel. Para él, porque cuando él estaba en padecimientos de empobrecimiento, cuando uno está lejos de Dios, porque dice que nuestros pecados causan una muralla de separación con Dios, y esa muralla no solamente es así, sino así también. Las oraciones a veces no atraviesan ni la habitación donde vivimos cuando estamos sin Cristo, pero cuando el clamor es diferente. El clamor sí sube, aunque no lleva un mensaje claro, pero lleva un sufrimiento, y entonces Dios está pendiente también de los clamores. Y entonces este pueblo tenía muchas ofensas delante de Dios y no había comunicación, pero Dios les mandaba mensajeros y líderes para que les hablaran, porque Dios siempre usa a alguien que predique, alguien que transmita su mensaje. Bendito su nombre. Mucha gente dice: no, yo necesito ir a la iglesia. Déjenme decirles, es la manera como Dios trabaja en medio de mensajes. Y a Gedeón fue y le habló el Señor, pero porque él se humilló. Él andaba buscando, diciendo: pues si Dios ha sido el que ha prometido tantas cosas, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos responde? ¿Por qué andamos padeciendo? ¿Por qué andamos en necesidades? Y entonces dice la Escritura que se le aparece el ángel. Y entonces cuando el ángel lo escucha, llega y no se le revela inmediatamente a sus ojos, sino que le escucha sus palabras. Dios escucha cuando tú y yo venimos delante de Él a tratar de abrir una puerta de comunicación con Dios. Y entonces esa puerta Dios la abre y está pendiente, y cuando la abre también uno puede llegar a escuchar su voz. Y entonces él tuvo la experiencia de que estuvo hablando con el ángel, y cuando el ángel le evidenció diciéndole que él era un valiente guerrero, se lo dijo porque sabía que iba a tener que ir a pelear una batalla, pero no era guerrero. Él era una persona que andaba trabajando en el campo. Dice que en el lagar estaba él guardando el trigo. Ahora, en el lagar lo que se pone son la uva, ¿sí? En un lagar lo que hacen es como una alberquita sin agua, y ahí echan la uva, y entonces se meten los que pisan la uva para sacar el vino. Y entonces yo un día me preguntaba: ¿por qué metió ahí el trigo? Si el trigo lo ponen en otra clase de costales, o no sé, ¿verdad? No lo ponen así lo trabajan, el trigo lo ponen y luego lo pisotean o lo muelen o lo desbaratan y luego lo avientan, porque habla del aventador. Lo avientan y el aire sopla la paja y el trigo de poco peso y queda el grano. Pero esta vez, en esta ocasión, dice que estaba en el lagar. Entonces yo entendí, ¿verdad?, que cuando nos metemos a alabar a Dios,
ahí es donde está el vino, ahí es donde se pisa la uva, ahí es donde le estamos sacando cántico de regocijo, de alabanza, y de tanto estar machacando la uva, de repente sale el trigo, es la palabra que llega para nosotros, el pan que descendió del cielo, se llama Jesucristo. Entonces ese pan hoy es el que vamos a comer. Y entonces dice que le llegó y le dio una instrucción, porque le dijo: mira, yo te voy a poner para que derribes como un solo hombre a todos sus madianitas. Y esos madianitas tenían sus dioses. Y le dijo: no le tengas miedo a sus dioses. ¿Sabe que hay mucha gente que le tiene miedo a los demonios? Los cristianos no debemos tenerle miedo a los demonios. Ellos son los que tienen que tener temor de la iglesia de Jesucristo. No importa la edad que tengas, tienes al mismo Cristo. La diferencia es que tanto te desenvuelves en la confianza que tienes con Él, porque Él dijo que estas señales seguirían a los que creen en su nombre. Entonces, Dios nos ha dado un potencial tan grande. Y por eso a Gedeón, que al principio, como quien dice, en su conversión, le dijo: lo vas a derribar como un solo hombre, porque tú eres un valiente guerrero. Y la verdad que cuando uno le empiezan a decir que hay esas cosas en el ámbito espiritual, en vez de valentía da cobardía. Yo se lo digo por experiencia. Yo me acobardé cuando supe que había demonios. Yo no quería saber, yo quería saber de los ángeles, yo no quería saber de demonios. Pero cuando vino este ángel, le dijo: vas a pelear y vas a ir y vas a hacer algo que ha causado que todo este padecimiento permanezca. Y era la influencia de dos seres que aparecen aquí en el verso que acabamos de leer. Aparece Baal y la Acera. ¿Por qué? Si eran unas imágenes, ¿qué tenían esas imágenes? Si tienen pies y no caminan, tienen ojos y no ven, tienen oídos, no pueden oír, tienen manos, no se pueden ni limpiar la suciedad de los pájaros. Así dice el Salmo 115. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante que derribara esos altares de Baal y de la Acera? ¿Por qué? Porque estaban influenciando y estaban trayendo un respaldo que detrás de cada ídolo hay un demonio. Y entonces estaban invocando en la casa de su padre. Quiere decir que hay cosas que estaban afectando la vida de él, pero no por su responsabilidad, sino por la herencia ancestral que estaba dejando su padre al tener ahí esos seres, esas imágenes, esos ídolos. Entonces le da un mensaje y le dice: quiero que vayas y derribes el altar de Baal y de la Acera que está junto a él. Quiero que la cortes. Hay cosas que se tienen que cortar, hay cosas que tienen que ser derribadas y hay cosas que tienen que ser echadas fuera. Por ejemplo, Isaías dice: profanarás sus imágenes y las derribarás, las cortarás y las agarrarás y les dirás: fuera de aquí. Y los echaban fuera de la casa. ¿Por qué tenían que decir fuera de aquí si estaba arrojando la imagen? Porque detrás de cada imagen está un espíritu maligno. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Bueno, entonces le dijo que tenía que derribar el altar de Baal, pero dice que lo hizo de noche. Y entonces él no lo quería hacer a la luz de todos porque tuvo miedo. Iba a tener problemas con el papá. Usted sabe que cuando una persona recién viene a Cristo y en su familia no ha llegado todavía el conocimiento del Evangelio, los padres a veces se tornan como enemigos, y no son ellos. Es el altar de Baal y de la Acera que está influenciando. El Baal opera en unas cosas y la Acera opera en otras cosas. Y hoy vamos a ver qué cosas, cómo trabajan, para que podamos, si usted ya lo hizo, gloria a su nombre, pero para el que no lo haya hecho y esté siendo afectado de alguna manera, para que también lo pueda hacer. Porque la iglesia, vienen personas a veces diferentes y algunos ya tienen conocimiento, otros no, pero es bueno recordar estas cosas, porque si por ahí se quedó algo que en el transcurso del mensaje sale, pueda uno identificarlo para derribar y para cortar. Amén. Entonces esas dos palabras son así como esenciales en este verso: derriba y corta. Derriba el altar de Baal y corta la Acera. Entonces hay dos maneras de cómo el enemigo trabaja por medio de estas dos influencias. En las familias, porque él era una familia en la casa de su padre. Entonces a veces el Baal está operando
en los varones y a veces la acera está operando en las mujeres, porque era como un matrimonio entre la idolatría y la mitología que tenían ellos. Esos seres Baal era como el señor, como el dueño, por eso mire, cuando una persona ¿cómo podemos saber si alguna influencia de esa ha afectado nuestra vida? Cuando uno dice, mi vida es mía, yo hago con ella lo que quiero. Sí, Baal. Usted no puede estarle sirviendo a Baal, usted tiene que servirle al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el dueño de todas las cosas. Por Él fueron hechas cosas visibles e invisibles. Todos fuimos hechura de sus manos. Así que aún en el vientre de mamá estuvo trabajando la mano del Señor. Cómo nos fueron formando. Entonces nadie podemos decir, yo soy dueño de mi vida. No, Jesús la compró. Porque antes estaba endeudada y esclavizada a un amo, a Baal. Porque Él era el Señor, el dueño, el que se apropia, el que posee. Es el que hace que la gente caiga en posesiones demoníacas. Pero estaba también la influencia de la acera. Y la influencia de esta acera tenía que ver con prácticas. Ahorita vamos a considerar, unos días atrás estuvimos considerando a los Baales. Estamos viendo que la influencia de Baal trae, por ejemplo, adicciones, trae brujería, adicciones de vicios. Desde cigarros, desde alcohol, cerveza y un montón de cosas que se utilizan de ese reino que estaba en la casa de su padre para afectarlos. Y lo único que está causando problemas. Ellos trabajaban mucho, llegaban los madianitas y les arruinaban todo. Imagínense una persona que esté ganando buenas cantidades de dinero, pero que lleguen los madianitas y que se descompuso aquí, que se gastó por allá, que dinero por aquí, por allá. Hasta mi suegra tenía un dicho que le decía a una de sus hijas, ¿qué le haces a tanto dinero que te pasa por las manos? ¿Cómo? Si no tenía como muchos gastos, ¿qué le pasaba a ese dinero? Es que cuando aparecen estas influencias espirituales, hay muchas pérdidas. Entonces, ¿cuántos de aquí queremos tener pérdidas? Ninguno. ¿O cuántos hemos tenido pérdidas? Seamos sinceros. Cuando no se descompone el refrigerador, que la televisión, que se poncha una llanta, que el carro hay que llevarlo al mecánico, que hay que hacerle aquí. Cuando está influenciando un poder maligno. Ese poder de Baal tiene que ver con la adivinación, con la hechicería, tiene que ver con la magia, tiene que ver con un montón de cosas que son del reino de la oscuridad. Y entonces, fíjese que se cuenta, bueno, tú me dices si es verdad o no es verdad, porque me contaron a mí que en Guatemala, en una población de Guatemala, no me acuerdo si era Chiquimula o dónde, pero que había mucha gente embriagada. Y entonces la iglesia llegó y empezó a derribar sus altares y cayó el del alcoholismo, como si sacaron a Baal de ahí. Y la gente ya me iba a parar a la cárcel y ya no había borrachos y ahora les rendía todo. ¿Sí es verdad o no es verdad? ¿Sí es verdad? ¿Hace testimonio que sí? Yo como no conozco Guatemala, solamente oí un testimonio y me impactó. Porque a veces nosotros venimos de una descendencia que sin saber ha estado siendo influenciada por ese ser, adueñándose de la persona, de la familia, de sus finanzas, para arruinar. Y entre ellos estaba Gedeón. Y Gedeón, como nació con un propósito en Dios, igual que ustedes, igual que nosotros, nacimos con un propósito en Dios. Y nos ha sacado en medio de toda una gama de familia. Y se fijó y vino y sacó lo peor, pero para hacerlo mejor. Amén. No creo que nos sacó por buenos, nos sacó de ahí por malos, pero para hacer algo bueno. Y entonces Gedeón no era guerrero, pero lo hizo un guerrero y valiente. Así que Dios va a ser guerreros valientes hoy. ¡Ah, su nombre! Arrebátelo en el nombre de Jesús. Y entonces llama también y le dice que corte con la acera. La acera se suponía que era la mujer amante de Baal. En sus historias que hay de por ahí, que no nos concierne mucho saber de ella, pero sí tenemos que saber que hay una conexión muy estrecha. Porque acuérdense que dice la Escritura que cuando un hombre y una mujer se unen, se hacen uno.
Entonces, tanto afectaba de aquí para allá como de allá para acá lo que hacían, porque eran como uno por causa de esa fornicación. Si era su novia o su amante, tenemos que entender una cosa: cuando venimos a Cristo, a veces llegamos en esa condición como amantes o como novios y no, se tiene que arreglar, se tiene uno que casar. ¿Por qué? Porque son los principios del reino de Dios. Estos no son los principios del mundo. Los principios de Baal es que él tenía a su amante ahí y ahí estaban trabajando como si fueran esposos sin serlo. Por eso es bien importante ir ordenando la vida. Es importantísimo que si usted sabe de alguna persona que es cristiana y no está casada, dígale: hermano, cásese antes de que venga el Señor, porque cuando nos presentemos delante del Señor no va a haber excusas. Está delante de un juez. ¿Cuántos de aquí han estado alguna vez en una corte delante de un juez? Yo, ay Dios mío, ahí le ponen a uno la verdad desnudita. Y si no tiene comprobantes de que no es así, culpable. Y si hay culpa, multa o cárcel o algo, pero algo pasa. Estar delante de una corte, es mejor antes arreglar el asunto. Hasta hay abogados que prefieren arreglarse antes de entrar con el juez. Le dicen: mire, hágale caso a todo lo que le están pidiendo. No, pero que a mí me hacen los mandatos. No, ahorita déjese de eso, hágale caso, arréglense ahorita, porque vamos a entrar con el juez. Y si entramos con el juez, le van a saber cómo le va a tocar. Los mismos abogados aconsejan eso. Se lo digo porque yo ya estuve en una de esas. Entonces, no hay como que uno se reconcilie antes. Pero bueno, entonces el punto aquí de esta acera es que esta era considerada la señora del mar. Y esto, el mar representa trigo, naciones y lenguas. Quiere decir que ha estado como aquí en Estados Unidos. Dicen: ¿qué papel juega Estados Unidos en el propósito bíblico? Ninguna, dijo por ahí un teólogo. Pero ¿cómo que no? Si a mí el Señor me dijo que aquí es Babilonia. A mí me lo dijo el Señor, no me lo vinieron a contar. A mí el Señor me dijo, cuando las torres cayeron, me dijo: caída es Babilonia, me dijo. Mercadería, me dijo. Y le pegaron al centro del mercado. Entonces, Dios no se equivoca. ¿Por qué Estados Unidos es como Babilonia de aquel tiempo? Porque aquí lo que impera, mire, la estatua de libertad está sentada en los mares. Es lo que dice Apocalipsis acerca de la gran ramera, que ella está sentada en medio de los mares y todo el mundo: ay, América y la libertad, y puro cuento, no son libres, tienen navales, las cegas los tienen bien cautivos. Por eso es que hay tanta drogadicción, por eso es que hay tanto alcoholismo, por eso es que hay tanta infidelidad, tantos matrimonios libres, tanta degeneración. ¿Por qué? Porque están reinando la acera, no están realmente diciendo en el billete: en Dios confiamos. ¿En cuál Dios? No es en el creador del cielo y de la tierra, porque si no todo eso no estuviera sucediendo. Cuando Dios se salió de Jerusalén, ay, vaya a ver cómo está Jerusalén ahorita, está igual que Estados Unidos o peor. Y la gente todavía va para allá. Mire, no tiene que ir allá, el Señor está aquí, en su iglesia, donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí está el Señor, a su nombre. Entonces tenía que derribar esto. ¿Y por qué lo tenía que derribar? Mientras no le quitaran los derechos de la invocación. Lo que hace a un demonio fuerte es sus seguidores. Se le van los seguidores, se acabó su poder. Y al rato ya se convierten Por eso es que cuando llegan a derribar el altar, suceden cosas como sucedió en Guatemala, en ciertas partes. Entonces, si nosotros derribamos cualquier cosa que esté ahí conectada con ese ser, con esos seres, vamos a tener que nos rindan mejor las cosas. Porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios no nos bendice porque seamos más buenos. Dios nos bendice porque Él es el Dios de la creación. Pero no nos lleva a un lugar donde no sale el sol. ¿O usted ha estado en alguna ciudad donde no sale el sol? Algunos se van allá para Alaska y no sale el sol, pero es temporadas, tarde que temprano sale. Dios nos ha llevado a un lugar donde no haya lluvia, ni sol, ni nada de eso. Con esas cosas también Dios corrige cuando viene la sequía. Gracias a Dios que todavía hay algunas presas que tienen mucha agua. Me han contado por ahí que allá por escondido hay unas presas que tienen cantidades de agua. Pero en sí ha habido mucha sequía en este territorio. ¿Por qué? Porque ha reinado estos seres. Entonces Baal también era considerado el dios de la lluvia y del trueno y del relámpago. Era
alguien que se proclamaba ser el dueño de la creación, pero nosotros tenemos al verdadero dueño de la creación, a Jesucristo el Señor. Entonces, cuando le da esta instrucción de que fuera y lo derribara, Él siempre le ha dejado saber a su pueblo una pregunta, y hoy es importante que sepamos esto, porque hay mucha gente cristiana que va a la iglesia, que conoce la Biblia, lee la Biblia, predica la palabra, pero todavía le sirve a Baal y a la Acera, y tienen que derribar eso. Mire, en 1 Reyes capítulo 18 y verso 21, ahorita que usted lo ha proyectado, me da un amén. Primera Reyes 18, 21. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, y era el pueblo de Israel: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. ¿Qué quiere decir? Que estaban indecisos. Es que siempre ha habido esa influencia de ese ser Baal, que trata de poner por adueñarse de lo que le corresponde. Por eso cuando a una persona se le está ministrando liberación y le dice: ¿quién eres? ¿Cómo entraste? ¿Lo vas a soltar? No, es mío. Así responde. No lo va a soltar, es mío. ¿Por qué? Porque se hizo de su propiedad, porque lo hizo su Señor. ¿Cuándo es que nosotros hacemos a Dios nuestro Señor? Jesús dijo: ¿y por qué me decís Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Entonces quiere decir que si hacemos lo que nos dice, entonces ahí lo estamos haciendo Señor de nuestra vida. Amén. Baal igual. El que dice: no, yo ya renuncié a Baal, pero hace sus prácticas, dice: es mío. Eso se va a evidenciar hasta acá. Eso se evidencia mucho en medio de una liberación, pero se va a evidenciar al final también, si no volvimos otra vez de regreso con Él, o si cortamos para siempre con Él. Por eso es que decía que hay que cortar. Tenemos que cortar con las herencias que dejaron ellos de donde nosotros venimos. Y como venimos de las naciones, ahí se les servía un montón de cosas, desde lo oculto hasta no oculto, hasta lo de que se hace a plena luz del día. Pero mire el verso número 19 de este capítulo. Dice esta palabra así. Cuando la vea me da un amén. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas. ¿De quién? Tenía profetas. Y con 400 profetas de la Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Oiga, nosotros tenemos la mesa del Señor, pero también Jezabel tiene su mesa. Y en la mesa del Señor se da alimento, se da pan de vida. En el alimento de Jezabel, lo que ministra es muy diferente. Hay profecía, porque hay hasta adivinos. Hay profetas que llegan y le dicen: mira, yo puedo ver que te están haciendo brujería. Claro que sí, son profetas de Baal. Ellos también llegan y dicen la verdad. Tienen revelación de parte de Baal, no de Jesucristo, no del Espíritu Santo. Entonces tenemos que saber que el pueblo en la dimensión espiritual estaba siendo afectada por esas dos fuerzas. Y la iglesia donde se invoca el Espíritu de Dios, puede estar el Espíritu Santo, pueden venir uno de esos suplantadores. Todo depende con quién queremos estar. A quién le demostramos el amor que tenemos en la fe que tenemos. Si le estamos demostrando a Jesucristo fidelidad en la fe y en el amor, entonces va a venir el Espíritu Santo como poderoso guerrero y va a decir: no temas, yo estoy contigo para pelear, lo vas a derribar y van a caer. Y te va a dar la estrategia a su nombre. Pero si uno le demuestra más fidelidad al Baal, va a decir: no te preocupes, esos ángeles aquí no pueden hacer nada, porque este asunto es de derechos. ¿A dónde está tu corazón? Por eso es que le dijo Elías: si Baal o si Jehová, ¿para dónde? Y la gente se quedó callada.
Oiga, nosotros, si yo le dijera a usted, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos caminos? Si Baal es Dios y de poder, y si Jehová, ¿usted qué diría? A Jehová hemos de servir. Y yo en mi casa le serviremos al Señor. Pero ¿por qué tenían que derribarlo de la casa de Gedeón? Porque había afectado ya a su familia. Quizás nosotros venimos de familias bien afectadas ya por Baal y por la cera. Y no lo sabemos. Estaba viendo una liberación ayer de un niño, como de unos 10 años. Y entonces la hermanita que le estaba ministrando la liberación estaba hable con el demonio. Yo creo que no sé platicar tanto con ellos, nada más que decirle, ¿quién eres? Sal fuera. Cállate y sal de él. ¿Por qué? Porque va a decir un montón de cosas. Pero ella estuvo sacándole muchas palabras y lo tremendo, no se me va a asustar, pero lo puede ver en YouTube, yo lo vi. Y le decía, demonio de la Virgen de Guadalupe, sal fuera. Y dice, gruñera. Si no tiene nada que ver eso, ¿por qué gruñe? Era para que se riera. No sabes ni lo que estás diciendo, a ella no se le puede reprender. No le dijo eso. Le gruñó porque no le quería soltar al niño. Qué tremendo. Entonces, ¿de dónde venimos? De la cera. Ahí está ella gobernando, metiendo sus ministraciones. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración de Jezabel? Porque dice que los profetas de la cera comían el alimento de la Jezabel, y también los de Baal comían de su alimento. ¿Y qué era su alimento de ella? Que ella era la que llevaba la autoridad en la casa. Mire, no se trata de caer en machismos o en feminismos, se trata de que reine Dios en medio de la casa. A veces Dios le va a decir a los varones, hazle caso a tu mujer, porque un día le dijo así a Abraham. Le digo, no, a mí no me va a mandar la mujer, hazle caso, porque la estoy usando yo para hablar de ti. Deja que saque a la Agar de tu casa con todo su hijo. Y Abraham decía, no, pues es mi hijo, como no es de ella. No, es que está mal. Hazle caso a tu mujer. Pero va a haber ocasiones en que Dios le dice al varón, dile a la mujer que no puede hablar ni en la iglesia. ¿Y por qué? ¿Acaso no pueden platicar las mujeres? No, ese es el problema. ¿Qué es lo que sale de la boca? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se dice? Hay cosas que tienen que ser arregladas. No se trata de machismo ni feminismo, se trata de establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios se va a glorificar cuando se le da honra y se le muestra fidelidad en obediencia a su palabra. En algunas ocasiones Dios le dice a la mujer, cállate y sométete. Y a veces al varón le dice, cállate y dile, hazle caso a tu mujer. No, Dios no tiene problemas con que seamos varón o mujer. Somos uno en Cristo. Amén. Entonces es importante que conozcamos los principios para someternos a ellos, y entonces estamos aplastando el altar de Baal. Yo le voy a dar algunas claves cómo derribar esos dos altares hoy. Y están en la Biblia, no son que yo me los inventé. Usted los va a leer y juntos los vamos a ir leyendo. No sé si tengas ahí arriba una versión que se llama la Biblia del Pueblo de Dios para Todos, PDT. Si la tienes, pues gloria a Dios. Si no, es Proverbios 31:1. Este mensaje no me voy a extender mucho porque es muy amplio, pero solamente quiero ver unas cositas importantísimas que nos van a servir a nosotros para la semana, para el mes, para el año, en la vida diaria. Entonces, mire, Proverbios 31:1, cuando usted lo vea, me da un amén. Si no lo tiene, no hay problema, Daniel. 31:1. Amén. Ok, esta es la versión de las Américas. Esta va a decir posiblemente algunas palabritas un poquito diferentes, pero ya va el mismo contenido. Dice así: estos son los dichos sabios con los que la mamá al rey Lemuel le enseñaba. Lemuel quiere decir dedicados para Dios. ¿Cuántos dedicados para Dios hay aquí? Entonces diga ahí, en lugar de Lemuel va a llevar tu nombre, diga mi nombre. Entonces Dios me va a hablar a mí, diga usted. Dios me va a hablar a mí también. Dios nos va a hablar a todos. ¿Cómo debemos de dedicarnos para Dios? Entonces dice que eran dichos, pero eran sabios. En la sabiduría bota la necedad. Amén. Entonces dice en el verso número 2: tú eres mi hijo, el hijo de mis entrañas, el hijo
que pedí tener a su nombre. Mire, Dios, por medio de su Espíritu Santo, te dice a ti, tú eres mi hija, tú eres la hija de mis entrañas, te dice a ti, tú eres mi hijo, el hijo de mis entrañas, el que yo quería tener. Quiere decir que ya no tenemos justificación para sentirnos que nadie nos quiere, porque fuimos hechos como Dios nos quería ver. Gloria a su nombre. Aunque tengamos el pelo despeinado. Yo no amo a mi esposa porque se peinó o no se peinó. Yo le digo hasta que no me gustas. Gloria a Dios. Dios no tiene un problema. ¿Sabe qué es lo único que a Dios no le gusta? Lo que no le gustan a las mamás. Que sus hijos no los honren. ¿A qué mamá le va a gustar que sus hijos no los honren? A nadie. Dios tampoco no le gusta que sus hijos lo deshonren. Al contrario, honra a tu padre y a tu madre para que yo te dé más vida en esta tierra. A su nombre, gloria a Dios. Entonces le dice, verso 3, no desperdicies, dice en esta versión, tu fuerza con las mujeres. No está diciendo con la mujer, con las mujeres. Dios en el principio hizo varón y hembra, los creó. Un esposo para una esposa, un hombre para una mujer, no para que viva con mujeres, porque entre los israelitas adoptaron entre la descendencia mezclada con los árabes, porque vienen de la misma casa de Abraham, y ahí salieron dos pueblos, entre el pueblo árabe. ¿Cuántas mujeres tienen? Y podemos ver en la Biblia que hubo hombres que tuvieron mujeres. Por ejemplo, Jacob tuvo ahí por lo menos 2 esposas y las demás concubinas, pero de todas tuvo hijos. Y hay gente que dice, no, mientras le puedas dar techo, comida y intimidad, puedes tener las que alcances a darles. Ay, Dios mío. Jesús dijo, no, así no fue en el principio, varón y hembra lo creó Dios. Dejará al hombre a su padre, a su madre, serán uno. No hay de que multitudes una cosa es que hayan pasado un divorcio irremediable, y otra cosa es que ya nunca se puedan volver a casar. Sí, es lícito. Entonces la cosa es que no se puede llevar una vida doble o triple o cuádruple o quíntuple con 5 mujeres. Eso es un desorden, porque de ahí pueden surgir problemas bien fuertes como la esquizofrenia. Cuando un hombre está con una mujer y a la vez tiene a otra y las dos se embarazan, salen hijos con problemas de esquizofrenia, tarde que temprano. A veces se evidencia bien pronto y a veces hasta una edad más grande, pero es peligrosísimo. Cuando Dios pone principios, Él sabe por qué los pone, porque van en contra de cómo Dios hizo el ser humano. Y puede ser que un hombre y una mujer se adapten. Fíjense que en México, para que una persona se pueda casar, tiene que ir a hacer no sé si ahorita cómo está la cosa, pero en mis tiempos tenía uno que ir a hacer exámenes clínicos para ver si iban a ser compatibles con el ADN, para que no fueran a salir una sangre extraña, van a salir marcianos o defectuosos de la cabeza o de los pies, o para no tener esa clase de problemas. Aquí en Estados Unidos no hace nada de eso, o eso está como está, a pesar que hay tanta riqueza. Pero Padre amado, es que no han puesto los principios de la vida que Dios ha establecido. Pero bueno, entonces dice aquí, miren, en el verso número 3, no desperdicies tu fuerza con las mujeres. Mira qué tremendo, hermano, que eso puede ocasionar debilidades físicas. ¿Y qué de las debilidades emocionales? ¿Y qué de las debilidades espirituales? Esa es una. Ni gastes tu energía en ellas, pues destruyen a los reyes. Hay gente que dice, no, pero yo ya soy cristiano, yo al infierno ya no me voy a ir. Pero hoy leímos que hay nombres que pueden ser borrados del libro de la vida. Ahora, esmerémonos con que nuestro nombre permanezca sellado y no que pueda ser borrado. Porque si nos mantenemos en la obediencia, entonces no va a haber motivos para que eso sea borrado. Pero esos 2 seres se van a hacer cargo de poner engaños para que la gente caiga en su sutileza y entonces los haga víctimas y entonces pueda arreciar contra ellos y arruinarles la vida. Entonces dice en el verso 4, Lemuel, diga usted, heme aquí.
Porque dijimos que cada vez que aparezca Lemuel va a decir usted, soy yo. ¿Sí, amén? Y si no, pues ni modo. No es sabio que los reyes, ¿qué? ¿Tomen qué? Tomen vino. Ni que los gobernantes se den a la bebida, ya que por culpa de las bebidas pueden olvidarse de lo que manda la ley y violar los derechos de los pobres. Ay, hermano, quizá alguien diga, pues yo no soy rey, pero nos van a llevar a un reino de reyes y sacerdotes. Entonces vale más que nos vayamos comportando como lo que es un rey, porque no es de los reyes beber vino, sino de los plebeyos. Así dice la Escritura. Entonces dice aquí, mire, no seas llevado a como los reyes que tomen vino. Sé sabio, no es de sabios. La gente del mundo, mire, para que una persona, para que Baal y Acera puedan tener su intimidad, su cercanía, influencian en el varón y le dicen, invítame un trago. Y entonces le dice, una copita de vino para celebrar la comida, y se juntan en un restaurante, pero como una no es ninguna, y dos es media, y tres es una, y como una no es ninguna, vuelven a empezar, y le dan vuelta y vuelta y vuelta, cuando menos se acuerdan, ya hubo fornicación. Porque después de ahí, es más fácil decir sí, a lo que antes decían no. Tómelo con sabiduría, tomémoslo con sabiduría. ¿Por qué a veces venimos tan emproblemados en la vida? Porque estos principios se han regido por generaciones. Algunos usaron vino, otros usaron mezcal, otros usaron tequila, otros usaron, póngale el nombre que quiera, pero para el caso es el embriagamiento. Y en la bebida hay una actitud que se ve, porque aquí dice, pues pueden olvidarse de lo que manda la ley. ¿La ley de quién? De Dios. Hermano, ¿qué tiene de malo que yo vaya y tome una copa con mi esposa, ella y yo solos? Pues probablemente no se vaya al infierno por eso, pero si está pretendiendo una persona soltera y le invita a que se tomen un trago, pueden acabar en un problema serio. ¿Por qué? Porque se olvidan de la ley de Dios. La cosa es que se acuerde uno que hay principios que son de sabios. Esta no es palabra para necios, esta es palabra para sabios. Ahora dice, ni los gobernantes, ni los reyes, ni los gobernantes. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad. Imagínese usted que me viera a mí tomándome mis buenas chelas. Ay, el pastor ahí en Garden House. Ay, el pastor ahí en el barco del Blower de San Diego. Anda bien trole. No, se arrepiente el diablo, hermano. Y digo, y hace muchos años yo tuve una revelación. Y entonces un hermano me llevaba a una junta de puros ministros. Íbamos mi esposa y yo con él. Y él iba manejando y me dice, mira, vamos a ir allá donde están los hermanos. Me dice. Y cuando íbamos llegando, desde la entrada, tenían unas rejas así, y desde la entrada se acercaban unos sugieres con los ojos de borrachos que no podían con ellos. ¿Ya sabe cómo son los ojos de borrachos? Usted no sabe porque ni los hace, pero los que los hacen se les ven así como rojos. Y entonces, pasen, hermano, así, bien embriagados. Y yo dije, ¿qué será eso? ¿Será que están embriagados del Espíritu? Y luego después entré y vi a otro y a otro y a otro, y a todos los veía con la misma actitud. A los años me enteré que era legítimamente la visión. Que agarraban y se iban y se daban sus escapaditas allá por retiraditos de la tierra en un barco, y ahí se ponían hasta para liberarse estrés ministerial. Esa es la justificación que hubo. Y yo, wow. ¿Qué no se supone que el que se lleva las cargas es Cristo? ¿Qué tiene que ver Baal en este asunto? Pues Dios los usa, sí, porque el don ministerial es una cosa, pero la carrera cristiana, esa es otra. Y deben de ir así, no así, hermano. Si va todavía así, mire, de repente fluye el don, de repente más el testimonio bueno,
pero ahí va. Porque se quede atrasado la carrera y el don ministerial viene fluyendo y fluyendo y fluyendo. Hay gente que fluye tanto y hace tantas cosas, pero dice que cuando lleguen delante del Señor les va a decir: ¿tú también andas echando fuera de demonios? Sí, yo he echado fuera de tu nombre. Apartados de ahí, obradores de maldad. ¿Para qué esperar hasta ese día? Mejor de una vez vámonos siendo sabios. ¿Recibe la sabiduría o la rechaza? La recibo. Entonces dice aquí, verso 6: ¿a quién le es permitido que se embriague? Ay, no va a decir usted a mí. Verso 6: dale vino. Aquí dice así: al que se va a morir. Y el licor al que está amargado. Hoy, pues aquí es adornar, es cueva de amargados. No voy a amargar, por eso buscamos el vino celestial. Porque nos quiten los dolores. Porque no se me ofenda a nadie, pero a Adulam era un lugar de casa de amargados. Pero para sanarlos. Para que se hicieran valientes guerreros con David. Porque iba a salir un ejército. Amén. No se me va a ofender, por favor. No, mi intención no es ofenderlo, es solamente darle sabiduría de Dios. Por eso le dije que la Escritura nos va a hablar. Y la Escritura es la que está dando esto. Entonces dice: dale bebida al que está amargado, para que beban y se olviden de su miseria y no se acuerden más de sus problemas. ¿Por qué la gente dada al alcohol está ahí esclavizada? Porque quiere olvidar algo tormentoso. Todos venimos del sufrimiento, de una o de otra cosa. Algunos algo más fuerte. El viernes pasado yo conté de una hermana que cuando estábamos hablando por teléfono, estaba ministrando su alma y decía: hermanos, que yo tengo un problema muy fuerte. Me decía: no he podido salir adelante porque a mí me tiraron a la basura recién nacida. Entonces, ¿cómo cree que está su estima? Pues aplastada. Porque si su mamá la tiró a la basura, ¿qué puede esperar de la gente que no le dio a luz? Pues mucha desconfianza, inseguridad a la vida y un montón de la baja estima y todo. Era cosa muy cruel. Ok, pero dice la Escritura: aunque tu padre y tu madre se olvidaran de ti, con nada el Señor se olvidará de ti. Entonces no tenemos justificación para permanecer en la amargura y querer olvidar con el licor. Mejor que nos ministre el Señor. Él dice: para mí todas las cosas son nuevas. Por eso es importante que te bautices. Porque cuando te bautizas eres sepultado a muerte, a la vieja naturaleza, para que cuando salgas del agua andes ahora en una nueva vida con Dios. Entonces imagínese una persona que le habían engañado, que con amargura se le iba a quitar, con la borrachera se le iba a quitar la amargura. Ahí lo va a sepultar en el bautismo. Y cuando resucite va a salir una persona que ahora le va a querer, pero la otra clase de vino, el que damos aquí en la iglesia, en la alabanza, el júbilo, el gozo. Entonces yo podía ver que Dios tiene una manera de quitar amarguras. Y es con Él, con Jesucristo. Éxodo capítulo 15, verso 23. 15-23. Sé que está empezando un poquito de calor, ya vamos a terminar, pero no queremos hacerlo sin hacer una oración. Pero mire aquí, cuando usted lo ve en la pantalla, dan amén. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. ¿Usted nunca ha probado el cloruro de magnesio? ¿Sí lo ha probado? ¿A qué sabe? ¿A miel? Amargo. O sea, sabe re feo, yo lo probé. Sabe horrible. Trae mucho beneficio al cuerpo, ¿verdad? Pero esto no es cloruro de magnesio. Estas eran aguas amargas. Ellos venían con mucha sed del desierto y dice que llegaron donde había aguas, pero no pudieron tomarla. Dice: por tanto al lugar le pusieron por nombre Mara. ¿Usted no conoce personas que le han puesto ese nombre? ¿Cómo se llama ella? Se llama Mara. ¿Tiene nombre bíblico? Wow. Pero ¿qué dice la Biblia que eso quiere decir? Amar. Ay, con razón la actitud no se le quita. La amarraron con el nombre. Mire, hay gente que hasta le van a tener que cambiar el nombre o le van a tener que cortar la cera.
a que ya no siga siendo afectada por la amargura, sino que ahora sea nueva criatura. Salió el verso sin esfuerzo. Y dice aquí, en el verso 24, y murmuró el pueblo contra Moisés. Entonces la amargura provoca murmuración. Diga usted, yo voy a sacar la amargura de mi vida porque yo no quiero andar en murmuraciones. Una persona murmuradora, ay Dios mío, no la queremos que se manifieste en nuestra vida. Queremos mejor que si algo bueno hay que decir, gloria a su nombre. Amén. Entonces dice, y murmuraron el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Jesús asimismo le dijeron, mira Señor, te dijeron que tú, que por Belzebú, que quién sabe, si estas cosas le hacen al árbol verde, él dijo que él era el árbol verde, que no le harán a las ramas a los discípulos, ¿verdad? Entonces, cuando ese árbol verde toca la amargura se endulza. El único que puede cambiar la amargura de la vida de cualquier persona cristiana es un toque del Señor. En cuanto haya contacto con nuestras aguas, por eso nos conviene venir a las aguas, venid y beber. Por eso Jesús decía, si alguno tiene sed, venga a mí, yo le daré a beber, porque esta agua no es de amarga, estas aguas dan dulzura. Las que iban con los fariseos les amargaban la vida, se hacían amargosos igual que ellos. Ay, qué feo es tener una cara amargoso. A ver cuántas caras de amargosos hay aquí. Ni uno, todos están gozosos, gloria a su nombre. ¿Ya se las quitaron? ¡Ah, su nombre! Y Dios les dio ahí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante los ojos del Señor, ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envíe sobre los egipcios, porque yo soy el Señor tu Dios, tu sanador. Oiga, trae muchos beneficios venir con Dios. Él es nuestro sanador. Y una muestra de que alguien se ora por él y lo está sanando es que ya está obedeciendo a Dios. Está poniendo atención a la palabra de Dios y está adaptando su vida. Y entonces dice el Señor, como estás escuchando mi voz, yo soy tu sanador. Las enfermedades de los egipcios van para afuera. Y van saliendo, los males salen y van llegando los bienes, De repente tu vida va a estar restaurada. Nos va a restaurar la vida el Señor si nos apegamos a su principio, nos conviene. Pero si no, Señor, yo todavía quiero echarme mis chelas. Pues yo no te quiero mandar las enfermedades de los egipcios, pero les estás abriendo la puerta. Ah, pero si pones atentamente, si escuchas, si oyes, la amargura se va, la necedad se va, la acera la estás derribando, la estás cortando y al Baal lo estás pisoteando. Por eso le dijo a ellos, mira, derriba su altar y córtala. Así dicen cuando alguien pelea con otro, ya córtala. Y le hace, ya no soy tu amigo, ¿verdad? Y cuando yo estaba niño así era. Y luego ya cuando reconcilian, órale pues, somos compas otra vez. Se ganan los delitos así, engancharon otra vez, chúpala. Y así ya se restauraba la amistad. Bueno, eso era en tiempos de los dinosaurios que yo vengo a ver. Pero ¿saben una cosa? Tenemos que procurar tener una vida que se cumpla lo que Jesús dijo. He venido a dar para una vida y una vida en abundancia. Una vida que aunque no tengas las grandes riquezas, con que solamente creas que vienen para ti, Dios te lo va a dar. Si es una persona que dice, no, este nació para nunca casarse. Pero dices, no, Señor, tu palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, le dé una ayuda idónea. Y yo creo en tu palabra, le sea hecho como crees. Y le va a llegar la esposa. Y si quiere tener un hogar. Pero no, mira, con lo que trabajas. Y va a llegar el Señor, Padre amado, pero tu palabra dice que tú eres proveedor y que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza, pero pues a mí me has dado poder para hacer riquezas. ¿Qué dijo? El ángel va a decir, ¿oíste lo que dijo, Señor?
que cree que lo puedes enriquecer. Se ha hecho como cree. No, hombre. Pero ahorita hay unas corrientes tan encontradas en la iglesia cristiana que creen que ser cristiano está miserable. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene como uno cree. Si uno agarra una enseñanza que lo va a llevar a la miseria va a parar. Pues si agarra una enseñanza que lo va a llevar a la bendición, pues bendecido va a terminar. Entonces tenemos que ser sabios. Ahora, si agarramos la palabra de bendición, pero no queremos soltar las necedades, pues ¿cómo va a llegar la bendición? La única manera que eso enganche es que se apegue uno a la verdad, obedeciendo. Entonces la obediencia es lo que hace que una fe se mantenga viva. Porque podemos decir, yo creo, hasta el diablo cree, pero tiembla. Y a veces uno no tiembla. Cuando uno dice, yo creo, ok, entonces obedece. Ay, Señor, ¿cómo habría yo de pecar contra el cielo? Y contra ti, le dijo a su papá. Perdóname, Dios mío. Esas ofensas a veces tienen que arreglar primero en el cielo. Y entonces del cielo va a decir, a ver, reconcilia con tu hermano, reconcilia con tu papá, con tu mamá, arregla. ¿Por qué? Porque lo que te ha sido retenido te lo quiero entregar de una a su nombre. Y decía mi pastor, me decía así, ¿verdad? Dice, Eduardo, pues que no ha leído que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Decía, pues cada día va a llegar el pan. No, el de todos los días te lo voy a dar hoy. Eso dije yo, pues recibo, ¿verdad? Sí lo creo, dije yo. Dios tiene para alegrarnos la vida. Pero pide obediencia. Dios te pide, cierra tus ojos, por favor, te lo suplico, en el nombre de Jesús, cierra tus ojos, porque ya no soy yo ahorita. Quiero darte una palabra que me está llegando ahorita a mi mente. Dios te ha traído para beber agua limpia y no aguas amargas. No amargues la vida de nadie. No puedes amargar la vida de nadie. Tienes que endulzarle la vida a la gente que te rodea. En otras palabras, yo tengo que endulzarle la vida a mi esposa y a mis hijos y a mis hijas. Yo no puedo estarles amargando la vida, porque entonces murmuraciones surgirían y hubieran reclamos delante de Dios y muchas bendiciones serían estorbadas. Si quieres alcanzar la bendición de Dios, tienes que dejar de dañar almas con amargura y ministrarles dulzura. Empieza a dejar que el árbol caiga sobre tus aguas y las empiece a endulzar. Diga, yo me desato de toda maldición ancestral por causa de vicios, por causa de costumbres, de hábitos, de rebeliones, de resistencias, de autosuficiencias. Yo no soy dueño de mi vida. Hay un dueño que me compró con el precio de su vida, la sangre de Cristo. Me compró. Ahora soy una nueva criatura. Yo quiero derribar ese altar de Baal. No será afectada mi vida, ni mi sangre, ni mi descendencia, con ningún vicio, ni con algunas drogas, porque Dios me ha llamado a beber agua limpia del río de Dios, del manantial de Dios. Lo que me ha ocasionado ser partícipe de esas adicciones han sido las amarguras del alma, pero hoy rompo con ello y pido perdón a Dios por conservar en mi corazón pensamientos de dolor, heridas abiertas, cuando Él es mi sanador y Él ha hecho nuevas todas las cosas en mi vida. Por lo tanto, hoy derribo el altar de Baal y el altar de la cera, corto con ella. No seguiré siendo afectado por ninguna manipulación. Repitan las mujeres conmigo: yo no tomaré autoridad de varón, porque Dios me hizo mujer y me sacó de la costilla del varón, dándome un lugar más sensible. Mi vida no será endurecida. Me arrepiento de haber mantenido actitudes de liderazgo en contra de mi esposo. Y dígale al esposo, a la mujer: yo te perdono. Yo perdono a mi mujer por las influencias ancestrales, porque esas señales
vienen por generaciones. Y yo desato a mi esposa, desato a las mujeres de tu iglesia, para que no sigan ese mismo curso de estar preparando la mesa de Jezabel. Porque Dios nos ha llamado a participar de la mesa del Señor, donde hay pan y vino, donde las cosas viejas pasaron y en Cristo están siendo hechas nuevas todas las cosas. Ahora diga: yo echo fuera de mi vida, todos, yo echo fuera de mi vida toda amargura, todo resentimiento, todo dolor emocional por los recuerdos que me dañaron. Ahora los tengo sepultados y cortados de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. No se enseñoreará más de mi vida ese espíritu de Jezabel que afectó a las iglesias de Asia. No afectará a mi familia, no afectará a mi casa. Ahora diga usted: seré honroso de mis padres, de mi padre y de mi madre. Digan ustedes, mujeres: seré honrosa de mi padre y de mi madre. En el nombre de Jesús me apegaré a su palabra, porque Dios promete ser mi sanador. Deja que Dios te sane. Espíritu Santo, llévate tu enfermedad, Señor. Aquellas personas que oraron con sinceridad y con sometimiento a tu palabra, te ruego que sanes toda dolencia. Cualquier afectación de los órganos, restáuralo, Señor. Cualquier cosa afectada en las emociones, restáurala, Dios mío. Permite que tus aguas limpias empiecen a fluir, Señor, en medio de tu pueblo. Echo fuera en el nombre de Jesús tu espíritu de amargura. De esta casa tomo la autoridad para decirte: amargura, sal de estas casas, sal de estos hogares, sal de estas vidas. No tienen ni parte ni suerte, porque hoy han renunciado a la cera. Diga: yo renuncio a la imagen de la cera y a la imagen de Baal, para que no gobierne más mi vida, ni mi familia, ni mi descendencia, sino que ahora yo y mi casa serviremos al Señor. Así que en el nombre de Jesús, Baal, vete de esta casa. Dile: vete de casa, no te quiero conmigo. Destruyo tus altares y no volverás a engañarme, haciéndome creer que yo soy dueño de mi vida. Porque tengo un dueño que paga un precio muy caro al morir en la cruz y el haber resucitado de entre los muertos, a Cristo Jesús, mi Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que si usted rompió, puede decirle: Señor, yo ya rompí con el Baal y con la cera. La sanidad viene para mi vida, porque Él prometió no enviar ninguna de las enfermedades que mandó a Egipto. Su nombre. Diga usted: para mí no tiene cabida el cáncer, ni las enfermedades de las mujeres de la matriz, ni en los hombres de la próstata. ¿Por qué? Porque ahora somos nueva criatura. Y Dios prometió, diga usted, que mi cabeza sea renovada, mis pensamientos, mi visión, mis delicias, mi olfato sean renovados. Ahora echo fuera de mi vida cualquier adicción que se haya enseñoreado de mi cuerpo. Rompí con ello y no volveré más a participar de ello, por amor a mi Señor Jesucristo. A su nombre, gloria, gloria, gloria.